Buenos días, queridos hermanos. El Señor sea con ustedes. Estamos contentos de tener este segundo día de nuestra semana especial que hemos iniciado este 2025 con la ayuda del Señor. Así que estamos muy contentos de poder estar en estos devocionales iniciando, ¿verdad? Y queriendo imitar a nuestro Salvador en todo aspecto. Hoy, ¿verdad? El tema es eh, en las huellas de Jesús hablando. Así que vamos a ver varias citas, versículos para aprender del Señor, cómo Él hablaba. Sean bienvenidos cada uno de ustedes y vamos a entonar, vamos a orar primero, nos vamos a postrar de rodillas los que pueden y los que no, con reverencia, inclinan su rostro. Vamos a orar. Bondadoso Padre, alabamos tu nombre en esta mañana. Gracias por el despertar, por el hálito de vida, por la salud, por todas las bendiciones que usted nos entrega, el trabajo, la familia, los alimentos, los remedios, Señor, naturales. Gracias, Señor, por estos momentos que nos entrega de iniciar este año con esta semana especial en las huellas de Jesús, de tu Hijo amado. Gracias, Padre, porque tú nos llamas. Estamos necesitados de ti, queremos imitar a nuestro Salvador en todo aspecto, Señor. Que podamos contemplarlo, Señor, cada día para ser imitadores de Él y Él se refleje en nosotros, Señor. Ese es nuestro anhelo para que más almas puedan llegar y vean, Señor, que estamos en el amado, en Jesús. Que la gloria, Señor, se refleje en cada uno de tus hijos alrededor del mundo entero. Gracias por todo, Padre. Bendice este culto para ti, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Ahora sí, Amén. amén. Ahora sí vamos a cantar. Vamos a cantar este himno, ¿verdad? Oí la voz del buen Jesús. Oí la voz del buen Jesús, sígueme, sígueme, sígueme. Te guiaré a eterna luz, sígueme, sígueme, sígueme. Por ti la ley toda cumplí, por ti la amarga y el bebí, por ti la muerte cruel sufrí. Sígueme, sígueme, sígueme. Oh, deja atrás el vil pecado, sígueme, sígueme, sígueme. Hogar celeste preparado, sígueme, sígueme, sígueme. Oh, cuántas veces te llamé y llevaste tú mi santa ley, mas fiador por ti quedé. Sígueme, sígueme, sígueme. En mí tú puedes descansar. Sígueme, sígueme, sígueme. Tus penas ven a entregar. Sígueme, sígueme, sígueme.
pecador, ya deja todo tu temor. Sígueme, sígueme, sígueme. Sin mí, Jesús, te seguiré. Seguiré, seguiré, seguiré. Por ti yo todo dejaré. Dejaré, dejaré, dejaré. Muy débil soy y sin valor. Sin ti no puedo andar, Señor. Mas lléname de tu vigor. Seguiré, seguiré, seguiré. Amén, amén. Que podamos, ¿cierto? Que esas letras de este himno puedan cumplirse en nosotros, mis hermanos. Como bien les decía, la pequeña meditación que tenemos esta semana habla, ¿verdad?, sobre el hablar como Jesús lo hacía. Y vamos a ver ciertos versículos. Hermana, ¿puedo compartir? Sí, share, ¿cierto? Que este es Sí, querida. otro Sí. computador y está en inglés, así que no. Sí. Ahí donde está el cuadradito verde abajo que pone share. Ah, sí, Ahí. ok. ¿Se ven mis hermanos? Amén. Ah, Amén, querida. ah, Sí. qué bueno, Perfecto. ya resultó. Gracias, mi hermana. Bien, en las huellas de Jesús hablando. Al leer, al ir buscando cierto los versículos, las citas, le comentaba a una hermana, ¿verdad? ¿Cuánto nos falta o cuánto me falta? Me falta imitar esta parte del Señor también, que es la forma de hablar, cómo Él lo hacía. Eh, la hermanita Arelis ayer hablaba en la oración, ¿verdad? Cómo Él se pasaba tiempo con el Señor. Se puede lograr esto, el imitar a Jesús en la forma de hablar, en su tono de voz, en todo lo que vamos a ver en estas citas, se puede lograr cuando nosotros contemplamos al Señor Jesús, lo miramos como dice su palabra. En Colosenses 4, 5 y 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre, ¿con qué? Con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuesta, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado situaciones complejas y nos sale el viejo hombre y queremos responder a la primera de mala manera? Pero dice que nuestra palabra sea con gracia, sazonada con sal, dándole ese sabor, ese gusto especial, ni mucho ni poco, dice para que podamos responder a cada uno, para que sepáis responder a cada uno. Porque dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera que hace subir el furor. Y cuando hay furor, le provocamos furor a otra persona o nos provocamos a nosotros mismos al alterarnos, ¿verdad?, de nuestra forma de responder, de hablar, dice que el panal de miel son las palabras amables, endulza la vida y dan salud al cuerpo. Si entramos en furor, provocamos furor a otro, vamos a lastimar, vamos a dar enfermedad al cuerpo de otro. En cambio, si nuestras palabras son amables, dice que va a endulzar la vida y van a dar salud al cuerpo. Es lo que impresiona, ¿verdad? Es la forma de hablar. Nuestro Salvador se destacó por eso. La hermana White eh, habla bastante, eh,
de cómo el Señor hablaba, de cómo era su hablar, su forma de expresarse ante los demás. Y dice acá, vamos a leer la segunda cita aquí, mediante palabras amables y obras de misericordia, Cristo encaraba las antiguas tradiciones y los mandamientos de hombre y presentaba el amor del Padre en su inagotable abundancia. Ahora miren, su voz calmada, intensa y musical caía como un bálsamo en los espíritus heridos. Entonces daba salud al cuerpo, a las personas, porque su voz era calmada, intensa y musical, y caía como un bálsamo a los espíritus heridos. Qué hermoso, mis hermanos. Jesús es nuestro ejemplo en la cita de más arriba. Su voz era musical y nunca se elevaba en tonos forzados y altos cuando hablaba con la gente. Nunca hablaba tan rápido como para que sus palabras se amontonaran unas sobre otras, de manera que fuera difícil entenderlo. Pronunciaba cada palabra claramente y los que escuchaban su voz daban testimonio de que jamás hombre alguno habló como este hombre. Esta explicación, ¿verdad? Del Señor que tratemos de imaginar, ¿verdad? Esa voz musical que aunque, ¿verdad? Como la cita de abajo, encaraba ciertas eh, situaciones, de igual manera él no perdía su voz musical y dice que tampoco se forzaba sus tonos para hablar, ni tampoco hablaba rápido como para que poder expresar todo y como decimos eh, coloquialmente, echar todo para afuera, no, era calmado, sus palabras eran pronunciadas claramente y su voz daba testimonio de que jamás hombre alguno habló como éste. Su tierna compasión caía con un toque sanador. ¿Ve que las palabras quedan? Sanación sobre los corazones cansados y atribulados, aún en medio de la turbulencia de enemigos airados. Estaba rodeado de qué? Por una atmósfera de paz. La hermosura de su rostro, la amabilidad de su carácter, sobre todo el amor expresado en su mirada y su tono, atraían a él a todos aquellos que no estaban endurecidos por la incredulidad. Qué hermoso, mis hermanos, la amabilidad de su de carácter. Sobre todo, dice, el amor expresado en su mirada y en qué? En su tono, en su voz. Y dice que eran atraídos todos aquellos que estaban endurecidos. Queremos sacar a hermanos del endurecimiento, quizás de la Trinidad. Bueno, pidámosle al Señor que Dios nos dé este aspecto del Señor Jesús, que podamos imitar ese tono, esa voz. Em, por eso es importante y la clave está en contemplar al Salvador, para que esa atmósfera, como decía la cita, de paz pueda estar rodeándonos. Otra cita, vamos a avanzar. Dice, si él hubiera levantado su voz en tono forzado, el carácter conmovedor y la melodía de la voz humana se hubieran perdido y mucha de la fuerza de la verdad se hubiera destruido. No sé cuántos de ustedes han escuchado, ¿verdad? Hermano, y uno mismo ha caído en levantar el tono de voz, forzar nuestra voz, porque creyendo que así vamos a impactar el corazón y se va a quedar la enseñanza en la mente de las personas, pero aquí nos dice que el Señor nunca levantaba su voz, no era forzado, dice allí. Pero sí debía tener una voz potente. No había Y más micrófono, yo no había... adelante, ujú, más adelante hay unas citas con respecto a eso. Dice que
Aquí la sierva del Señor en Evangelismo, página 486, dice, los días de mi juventud acostumbraba a hablar en tono demasiado alto. El Señor me mostró que yo no podía realizar una impresión de vida sobre la gente, elevando la voz a un tono antinatural. Luego me fue presentado Cristo y su manera de hablar, y en su voz había una dulce melodía. Su voz, expresada con lentitud y calma, llegaba a sus oyentes y sus palabras penetraban en sus corazones, y ellos eran capaces de aprender lo que él había dicho antes de que pronunciara la frase siguiente. Qué importante esto, mis hermanos. El Señor le mostró a la sierva del Señor a Cristo y su manera de hablar. Y aquí lo dice claramente, su voz había una dulce melodía. Él tenía compasión por la gente, él venía con ese propósito de salvar. Y este aspecto de llegar a las almas, es importante también la forma de hablar, cómo yo lo expreso, mis gestos, mi fuerza, mi tono de voz. Eso es muy importante. Dice su voz expresada con lentitud y calma. ¿Qué hacía? Llegaba a sus oyentes y dice que esas palabras penetraban, ¿dónde? En sus corazones. Y así ellos podían aprender, ¿verdad? Lo que él había dicho. Dice, si la voz tiene un tono correcto, solemnidad y está modulada hasta llegar a ser conmovedora, ¿qué va a producir? Una impre, una mejor impresión. Esto es lo que Jesús, Cristo, enseñaba a sus discípulos. Él los impresionaba con solemnidad, les hablaba en forma conmovedora. Dice aquí, en el deseo de todas las gentes, denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad. Lo hizo, claro que sí, pero había que lágrimas en su voz al pronunciar severas reprensiones. Lo tenía que hacer, hermana. Así él lo dijo, cuando tenía que reprender lo hacía. Pero ¿qué había? Lágrimas en su voz al pronunciar severas reprensiones. Dice acá la siguiente cita. eh, mm, Cada palabra, ¿cierto? Al abrir sus labios para hablar, la atención se concentraba en él, y cada palabra era para algún alma sabor de vida para vida. Imaginemos, mis hermanos, que no había micrófono, eh, siempre él hablaba en la naturaleza, el ruido, ¿verdad? Que allí había, la multitud, había niños, pero dice que cuando él abría sus labios, la atención se concentraba ¿dónde? En él. Y cada palabra era para algún alma sabor de vida. Miren cuando él era niño. Tan pronto como pudo hablar, Cristo usó el talento de la palabra en el círculo familiar y entre amigos y conocidos, y en una forma que no tuvo ningún error. Ni una palabra impura se escapó de sus labios. En el deseo de toda la gente podemos ver cómo la sierva lo describe allí desde niño, ¿verdad? Nada salió de él, algo impuro, algún pensamiento. Y sus palabras, ¿verdad? Desde pequeño eran de amabilidad. Mm. Aquí dice, ignorantes campesinos y pescadores de la comarca circundante, soldados romanos de los cuarteles de Herodes, capitanes con la espada al costado, listos para pagar cuanto supiese a rebelión, avarientos cobradores de impuestos venidos desde sus casillas de peaje y sacerdotes del Sanedrín adornados con filacterías, todos escuchaban como hechizados y todos aún, el fariseo y el saduceo, el frío y empedernido burlador, se iban acallado el escarnio y el corazón compenetrado del sentimiento de sus pecados. Herodes en su palacio oyó el mensaje y el orgulloso y empedernido gobernador, ¿qué pasó con él? Tembló al llamado al arrepentimiento. Que haya en nosotros eso, mis hermanos. A veces uno
nos invade quizás el, el mal comprendido o el celo santo, ¿verdad? Y a veces nos pasamos y no hay un equilibrio en lo que yo quiero decir, ¿verdad? Con palabras, con ese tono, con esa expresión. El Señor Jesús lo hacía. Y dice que aquí, ¿verdad? Hasta el mismo gobernador temblaba ante el llamado de ese arrepentimiento. A todos esos que allí nombró la cita, él dice que escuchaban como hechizados, no sé si está bien traducida, hechizados, ¿verdad? Pero quedaban eh, impactados, ¿verdad? Y penetrando allí esas palabras del Señor, eh, cuando el Señor los llamaba al arrepentimiento, expresaba ciertos sus pecados, él con ese equilibrio podía lograr esto en las personas. Vamos a avanzar porque la hora avanza. Yo esto después lo voy a compartir, mis hermanos. Aquí otra parte de su infancia. Aún en su infancia dirigió palabras de consuelo y ternura a jóvenes y ancianos. Fue un ejemplo de lo que los niños debieran tratar de ser. En sus palabras y sus actos manifestó tierna simpatía por todos. Su compañerismo era un bálsamo curativo y suavizante para el descorazonado y deprimido. Hermoso, ¿verdad? Ver niños así, jóvenes así, eso es atractivo para un mundo, ¿cierto? Donde, vaya, la juventud está bombardeada de cosas, ¿verdad? Y nuestros jóvenes, nuestros niños son impulsados a llevar quizá un mal carácter y su forma de ser no es la correcta. Pero aquí se puede lograr, ¿verdad? Las madres, los padres pueden lograr que ese niño, esa niña, pronuncie palabras, ¿cierto? Cuando conoce a Jesús, ser suavizante a quienes les hablan. Y te voy a terminar con esta última. Dice, Cristo siempre usaba el lenguaje más sencillo. Sus palabras eran recibidas, perdón, no obstante, sus palabras eran recibidas por pensadores profundos y sin prejuicio, porque eran palabras que probaban la sabiduría de los oyentes. Las verdades espirituales siempre deben presentarse en un idioma sencillo, aunque se dirijan a personas cultas, porque los tales son, por lo general, ignorantes de las cosas espirituales. El lenguaje más sencillo es el más elocuente. Es necesario dirigirse tanto a los educados como a los no educados en la forma más sencilla y llana para que la verdad pueda ser comprendida y encuentre recepción en el corazón. A veces uno trata de buscar, ¿verdad? Eh, rebuscar palabras, ¿verdad? Que, que traten de impresionar a esos pensadores, a esos elocuentes, pero dice aquí que el lenguaje debe ser sencillo para que la verdad pueda ser, dice allí, comprendida y encuentre recepción en el corazón. Por eso Cristo se dirigía a las vastas multitudes que se apiñaban a su alrededor y todos, tanto cultos como incultos, podían comprender sus lecciones. Termino con este versículo del Salmo 119, perdón, Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios nos ayude, mis hermanos. Hay muchas más citas, esas las voy a compartir y podamos, mis hermanos, en estos 5 minutitos que nos quedan de estos momentos de oración, pedir al Señor que Él nos dé ese equilibrio a la forma de hablar, nuestro tono, nuestra expresión, todo. Así como respondió a los dirigentes en ese momento, también respondió, me trae a la memoria a la mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Cómo el Señor le respondía a la mujer que en adulterio, que Dios nos pueda dar ese don, de forma, como Él hablaba, nosotros también poder hacerlo. Vamos a dejar 5 minutitos, 4 minutitos para, para la oración personal y pedir al Señor que nos ayude en esto, mis hermanos.
que deseemos ser como Jesús en la forma de hablar. Querido Padre, gracias Señor por estas temáticas que hemos comenzado a tener, Señor, de imitar a nuestro Salvador. El día de hoy, recordar de cómo hablar, de hablar como Él habló, Señor, de callar cuando hay que callar, de hablar cuando hay que hablar, con la forma correcta. Danos ese equilibrio, Señor, que no haya ira en nosotros al momento de hablar, sino callar, para no lastimar, Señor, a otros, para dar salud, Señor, y no enfermedad al cuerpo de nuestro semejante y en nosotros mismos, Señor. Saca todo lo malo que hay en nuestro corazón para poder expresar ese amor, esa simpatía, ese consuelo, esa paz. Aquellos que lo necesitan, Señor, estamos en un mundo tan perverso. Ayúdanos a ser diferentes, a hacer, Señor, que esa aurea, esa gloria tuya pueda rodearnos y puedan ver en nosotros, Señor, al Salvador. Transfórmanos, Señor, con el poder de tu Espíritu, que podamos contemplarte cada día, Señor. Haz en nosotros ese milagro, esa transformación que necesitamos. Gracias por todo, Señor, por escucharnos. Bendice a mis hermanos. Ayúdales, Señor. Fortalécenos nuestra fe. En un nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Vamos a